Hola queridos miembros de la familia Historias del Alma. Hoy les traemos una historia de amor romántica y divertida, así que comencemos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia conmovedora. La lluvia caía como una cortina, difuminando las farolas de las afueras de Nueva York en suaves orbes brillantes. Grace Miller, de 28 años, se aferraba con más fuerza a su abrigo desgastado, mientras con el otro brazo rodeaba protectoramente a Lily, la niña de 3 años que había adoptado. El pequeño cuerpo de la niña irradiaba calor, demasiado calor, y tenía las mejillas enrojecidas por una fiebre que llevaba días con ella. Las zapatillas de Grace golpeaban el pavimento mojado mientras corría hacia la parada del autobús, con el corazón encogido a cada paso. Su turno en el hospital se había extendido, y ahora les pillaba un diluvio, a kilómetros de su pequeño apartamento. No vio la figura en las sombras hasta que fue demasiado tarde. Una mano brusca le arrancó el bolso del hombro, la correa se rompió como una ramita quebradiza. Grace se tambaleó, atrayendo a Lily hacia sí mientras el ladrón desaparecía en la noche. Cartera, llaves, teléfono, todo desaparecido. No, susurró con voz temblorosa mientras caía de rodillas, mientras la lluvia fría le empapaba los vaqueros. Lily gimió, con sus pequeñas manos aferrándose al cuello. Mamá, tengo frío. A Grace se le hizo un nudo en la garganta. Era enfermera, entrenada para mantener la calma en una crisis. Pero esto era demasiado. 2 trabajos, facturas que se acumulaban, y ahora esto. Apretó los labios contra la frente húmeda de Lily, susurrando, «Está bien, cariño, todo va a ir bien». Pero incluso a sus propios oídos, las palabras sonaron huecas. Los faros delanteros cortaban la lluvia, y Grace entrecerró los ojos al ver que un elegante coche negro aminoraba la marcha y se detenía junto a ellas. La puerta del conductor se abrió y un hombre, alto y de hombros anchos, salió bajo un gran paraguas. Llevaba un abrigo a medida que prácticamente delataba riqueza, y su rostro estaba medio oculto en la tenue luz. ¿Estás bien? Su voz era profunda y firme, atravesando la tormenta como un salvavidas. Grace se quedó paralizada. Algo en esa voz despertó un recuerdo que había enterrado hacía mucho tiempo. Negó con la cabeza, concentrándose en Lily. «Estamos bien», mintió, con la voz quebrada. Solo una noche difícil». El hombre dio un paso adelante y bajó el paraguas sobre ellos. Lily tosió, un sonido áspero y leve, y su mirada se posó en la niña. «Está ardiendo», dijo bruscamente, con un dejo de preocupación en la voz. Sin esperar permiso, se agachó y cargó con cuidado a Lily en sus brazos, protegiéndola bajo el paraguas. «Están empapadas. Suban al coche». El instinto de Grace le gritaba que apartara a Lily, que protestara, pero la pequeña temblaba y tenía los párpados caídos. No pudo negarse. «Ahora no». Ella lo siguió, deslizándose en el asiento del copiloto mientras él colocaba con cuidado a Lily atrás, envolviéndola en una suave manta del coche. El interior olía a cuero y a colonia cara, un mundo tan lejano que parecía irreal. Subió, sacudiéndose la lluvia del pelo oscuro, y se giró hacia ella. El resplandor del salpicadero iluminó su rostro, su mandíbula afilada, sus penetrantes ojos verdes y una leve cicatriz sobre la ceja izquierda. Grace contuvo la respiración. «Liam», susurró, con el corazón latiendo con fuerza. Liam Hawthorne, de 30 años, millonario tecnológico, la miró fijamente. El hombre al que una vez amó, 7 años atrás. El hombre del que se había alejado. Su rostro se tensó un instante antes de suavizarse, sus ojos buscándola. «Gracia», dijo en voz baja, casi reverente. «¿Qué haces aquí afuera?» No pudo responder. No con Lily tosiendo en el asiento trasero. No con el peso del pasado derrumbándose a su alrededor. Ella simplemente negó con la cabeza, con las lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. Liam apretó la mandíbula, pero no presionó. Arrancó el motor, su suave zumbido atravesó el silencio mientras volvía a la carretera. «La sacaremos de esta tormenta», dijo, mirando a Lily por el retrovisor. «Entonces me lo contarás todo». Hace 7 años, bajo el sol dorado de una tarde otoñal neoyorquina, Grace Miller, de 21 años, entró en la sala de conferencias del hospital universitario con una sonrisa radiante.
Estudiante de enfermería de tercer año, siempre vestía una bata blanca impecable, con el cabello castaño recogido, revelando unos cálidos ojos color avellana. Ese día era el evento anual de voluntariado del hospital, donde estudiantes de diferentes departamentos se reunían para apoyar al personal y a los pacientes. Grace había sido asignada para guiar al grupo de voluntarios, y entre ellos notó a un hombre alto y algo desaliñado, encorvado sobre una vieja computadora en un rincón. Llevaba una camiseta con el logo del departamento de informática y sostenía un pequeño destornillador, murmurando para sí mismo con gran concentración. ¿Qué haces?, preguntó Grace, acercándose con una bandeja de café que había preparado para el equipo. Su voz era suave, con un dejo de curiosidad y un toque de broma. El tipo levantó la vista, sus ojos verde esmeralda brillaban bajo las luces fluorescentes. Intento salvar esta antigüedad, dijo en voz baja y un poco nervioso. Es más lento que una tortuga, pero me niego a rendirme, señaló la pantalla azul llena de errores. ¿Y tú? ¿Preparando café para todo el hospital? Grace rió, dejando la bandeja en la mesa, solo para quienes parecen necesitarlo de verdad. Pero a juzgar por tu cara, quizá necesites un milagro más que cafeína. Sonrió con sorna, una sonrisa torcida que le dio un vuelco el corazón a Grace. Soy Liam Hawthorne, dijo, ofreciéndole la mano. No creo en milagros, pero me quedo con el café. Esa fue la primera vez que se conocieron. Liam, de 21 años, era estudiante de informática, un prodigio tecnológico con una mente brillante y un carácter reservado. Grace, en cambio, era la luz de cualquier habitación, cálida, abierta y encantadora sin esfuerzo. Ella bromeaba con él porque el café del hospital era agua de fregar disfrazada, y más tarde él programó una pequeña aplicación en su teléfono que parpadeaba: Grace, tu café necesita intervención divina, cada vez que lo abría. Rieron, hablaron, y al final del día, cuando el evento terminó, Liam se ofreció a acompañarla de regreso a su dormitorio. Grace aceptó, sin saber que ese momento cambiaría el curso de su vida. En los meses siguientes, su amor floreció como girasoles en el jardín con el que Grace siempre soñó. Pasaban horas juntos, compaginando sus intensos horarios escolares. Liam solía esperar fuera del hospital después de sus turnos clínicos, con 2 cafés en la mano de su tienda favorita. Se sentaban en los bancos del parque, compartiendo historias de sus familias. Grace habló de su madre soltera, quien la crió con determinación y amor, mientras que Liam relató cómo creció en un hogar tranquilo con padres ocupados, con un mundo lleno de códigos y libros. No soy bueno con las palabras dulces, confesó una vez, pero me das ganas de intentarlo. Grace simplemente sonrió y lo atrajo hacia sí. No necesitas palabras dulces, solo sé tú mismo. Algunos de sus mejores recuerdos se crearon en la azotea del hospital, donde se colaban después del horario de trabajo. Liam traía una manta vieja y se tumbaban allí, contemplando las estrellas, con los dedos entrelazados. Le contó su sueño de crear una empresa tecnológica que cambiara la forma en que las personas se conectan. Ella soñaba con ser enfermera y salvar vidas. Pintaron un futuro juntos, una casita en las afueras, un jardín lleno de flores y tal vez, algún día, niños corriendo a sus pies. Te escribiré un programa que riegue el jardín automáticamente, prometió Liam, besándola en la frente. No tendrás que mover un dedo. Entonces más vale que estés cerca para arreglarlo cuando se rompa, rió Grace, porque sé que lo hará. Se amaban con la inocencia y la fe que les hacía creer que el amor podía con todo, pero la realidad tenía otros planes. Al final del penúltimo año, Liam recibió una beca completa del MIT, una de las escuelas técnicas más prestigiosas del mundo. Grace vio la luz en sus ojos cuando habló del programa, pero también percibió dudas. No quería dejarla. Puedo rechazarlo, dijo Liam una noche, mientras estaban sentados en su pequeño apartamento comiendo pizza fría. Puedo quedarme aquí, terminar la carrera, fundar la empresa sin el MIT. Grace negó con la cabeza, con el corazón dolido. No puedes rechazar esto, Liam. Este es tu sueño. Sabía lo importante que era, no solo la beca, sino la puerta que abría a un futuro más grande y audaz que él merecía. Pero en el fondo, también sabía que no podía seguir sus pasos. Su madre lo había sacrificado todo por un hombre, solo para quedar sumida en la pobreza y la angustia. Grace no quería convertirse en una carga, no quería que Liam tuviera que elegir entre ella y el futuro.
Esa noche, en la azotea, con el viento frío en las mejillas, tomó la decisión más difícil de su vida. Su cabello ondeaba alrededor de su rostro, pero su voz se mantuvo firme. Tenemos que terminar, Liam, dijo ella, mirándolo a los ojos. Tienes que ir al MIT. Tienes que hacer algo grande. Pero yo no puedo ser la razón por la que te reprimes. Liam se quedó paralizado, su mano aferrándose a la de ella. ¿Qué dices, Grace? Te quiero conmigo. Podemos hacerlo funcionar. Volveré cada vacaciones. Yo, no, interrumpió ella con voz temblorosa, pero firme. Tienes que concentrarte. Te mereces el mundo entero, Liam, no solo a una chica de Nueva York. No vuelvas por mí. Ve a buscar lo que te corresponde. Intentó resistirse, con la voz desgarrada por el dolor, pero Grace no flaqueó. Lo besó una última vez, con lágrimas corriendo por su rostro, y luego se alejó, dejándolo solo bajo la luz de la luna. Cada paso le desgarraba el corazón, pero se repetía que era lo correcto. Liam llegaría lejos. La olvidaría. Él encontraría la felicidad en un lugar donde ella jamás podría seguirlo. Liam se fue poco después. Se dedicó por completo a estudiar y trabajar en el MIT, intentando acallar el dolor. Creó una startup desde cero, convirtiéndola en un imperio tecnológico multimillonario. Pero por mucho éxito que alcanzara, nada podía llenar el vacío que Grace había dejado. Guardó el anillo de plata que le había comprado, uno sencillo, todo lo que podía permitirse en ese momento, en una pequeña caja en el cajón de su escritorio. Nunca lo abrió, pero jamás podría tirarlo. Era el último vestigio de un sueño que se había ido hacía tiempo. Grace, mientras tanto, se quedó en Nueva York. Se graduó, se hizo enfermera y se entregó por completo a su trabajo. Pero su corazón nunca sanó. No salió con nadie. No buscó el amor, porque nadie se comparaba con Liam, el chico que una vez lo significó todo. Vio su nombre en los titulares. Liam Hawthorne, la estrella emergente de Silicon Valley, el joven millonario cuyas innovaciones estaban transformando el mundo tecnológico. Cada artículo le parecía un corte de papel, pero se recordó a sí misma, hice lo correcto. Él obtuvo el mundo que se merecía. No se llamaron, no se buscaron. Dejaron que el tiempo y la distancia los separaran. Grace creía que Liam había seguido adelante, que había construido una nueva vida. Liam creía que Grace ya no lo quería, que lo había dejado para siempre. Ambos estaban equivocados, pero ninguno lo supo hasta una noche tormentosa en la que el destino los reencontraría y les daría una oportunidad más para afrontar lo perdido. El ático de Liam Hawthorne se alzaba en lo alto de una deslumbrante torre de cristal en Manhattan, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas a sus pies. Dentro, todo irradiaba un lujo frío, suelos de mármol pulido, elegantes muebles minimalistas de ángulos pronunciados y obras de arte abstracto en las paredes, cada una probablemente más valiosa que el apartamento entero de Grace. De pie en medio de todo, Grace Miller se sentía como una extraña. Su ropa aún estaba empapada por la lluvia, goteando al suelo mientras abrazaba a Lily, con su hija de 3 años dormida en brazos, respirando superficial pero constante. Liam regresó del pasillo con una bandeja de plata con una tetera y un montón de suaves mantas de lana. Se había quitado el abrigo, dejando al descubierto las mangas de su impecable camisa blanca, remangadas, una rara muestra de comodidad en un hombre habitualmente tan impecable. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo en voz baja y cautelosa, evitando mirarla a los ojos. «La habitación de invitados está al final del pasillo. Tiene todo lo que necesitas». Grace abrió la boca para declinar. Su instinto le decía que no debía quedarse, que no debía sumergirse más en el mundo de Liam. Pero entonces miró a Lily, sus mejillas sonrojadas y sus labios agrietados murmuraban suavemente en sueños. La idea de arrastrarla de vuelta a la tormenta, a su frío apartamento a kilómetros de distancia, le oprimió el pecho. «Gracias», susurró, con la voz ronca por el cansancio y las emociones. Ella lo siguió, con sus zapatos mojados rechinando contra el suelo. La habitación de invitados era tan espaciosa que dejó a Grace sin aliento. Una cama quinsice con sábanas de seda blanca, un vestidor más grande que su dormitorio y ventanales que ofrecían una vista panorámica del horizonte de Nueva York. Cuidadosamente acostó a Lily en la cama, cubriéndola con una manta, y luego se sentó a su lado,
apartándole los rizos húmedos de la frente. Lily se movió, pero no despertó, su respiración era trabajosa pero constante. Grace le tomó la temperatura con el dorso de la mano, rezando en silencio para que la fiebre bajara por la mañana. Liam estaba en la puerta, con una mano en el bolsillo, y su expresión era una mezcla de distancia y preocupación. La observaba, con la mirada fija en cómo Grace atendía a Lily, con una ternura y una devoción que dejaban claro que nada en el mundo importaba más. Algo desconocido se agitó en él, algo doloroso, pero extrañamente familiar. ¿Es tu hija?, preguntó con voz neutra, aunque Grace percibió una leve vacilación en el fondo. Asintió, con la mirada fija en Lily. Mi hija, dijo en voz baja pero con firmeza. No dio más detalles. No mencionó que Lily no era su hija biológica ni la tragedia que las unió. No sabía por qué guardaba silencio. Quizás estaba demasiado cansada. O quizás la mirada de Liam la hacía temer lo que sucedería si decía toda la verdad. Cuando finalmente levantó la vista, vio un destello en su rostro. Decepción, tal vez, o algo parecido al dolor, antes de que lo ocultara de nuevo. Liam asintió brevemente y se dio la vuelta, como si su respuesta hubiera cerrado silenciosamente una puerta que no estaba listo para admitir que quería abrir. Descansa un poco, dijo con la voz más áspera. Estaré en la oficina si necesitas algo. Hablaremos mañana. Salió, cerrando la puerta suavemente tras él, dejando a Grace sola con sus pensamientos enredados. Se acostó junto a Lily y se cubrió con la manta, pero no pudo conciliar el sueño. La lluvia seguía susurrando contra las ventanas, al ritmo de la respiración de Lily. En la oscuridad, los recuerdos de Liam volvieron a inundarla. Su sonrisa, la forma en que una vez le tomó la mano como si ella fuera lo único que importaba. Había dado por hecho que él había seguido adelante, que un hombre como Liam, ahora millonario viviendo en áticos y dirigiendo un imperio tecnológico, seguramente tendría una nueva vida, una nueva familia, alguien que encajara en su mundo. La idea de que aún estuviera soltero, de que la mirara esa noche como antes, la dolía. Pero no se atrevía a albergar esperanzas. No después de 7 años. No con Lily. No con una vida construida sobre una silenciosa responsabilidad, algo que Liam no podía comprender. Lo que Grace no sabía era que Liam también estaba pasando apuros. En su oficina en casa, estaba sentado frente a una pantalla de computadora brillante, con la mandíbula apretada y un vaso de whisky intacto en la mano. La bebida no apaciguaba la tormenta que sentía en el pecho. Cuando vio a Grace de pie bajo la lluvia, acunando a una niña a la que llamaba su hija, asumió que ya tenía una familia, un esposo, una vida que ya no lo incluía. El pensamiento lo apuñaló, pero no podía culparla. La había dejado ir. Él le había creído cuando le dijo que debía olvidarla. Otra vez. Había construido un imperio desde entonces, pero nada llenaba el vacío que ella dejó atrás. Y entonces, en el breve instante antes de llevar a Lily adentro, la niña murmuró algo en su aturdimiento febril que lo estremeció profundamente. No tengo papá. Las palabras resonaron en la mente de Liam, despertando una chispa de esperanza que no se atrevió a albergar. Si Lily no tuviera padre, ¿podría Grace seguir sola? Negó con la cabeza, intentando desechar la idea. Era una ilusión. Pero la imagen de Grace con Lily, su gentil fuerza, su cariño inquebrantable, se le quedó grabada en la memoria. Quería preguntar, comprender. Pero la mirada cautelosa de Grace lo detuvo. Ella no quería que se involucrara, se dijo. Había elegido una vida diferente. Pero la verdad sobre Lily era algo que Liam aún no había descubierto. 3 años antes, Grace trabajaba en el turno de noche en urgencias cuando un devastador accidente de coche afectó a una joven. Ensangrentada, inconsciente, apenas respiraba. Aferrada a ella, había una niña pequeña, levemente herida pero aterrorizada, que gritaba llamando a su madre. Grace había permanecido a su lado toda la noche, cantándole suavemente, tomándole la mano y apaciguándola. La mujer no sobrevivió a la noche. No tenía identificación ni familiares conocidos. Nadie vino a reclamar al niño. La llamaban Lily. Grace no podía olvidar esos ojos abiertos y asustados. Sabía que la acogida podía acogerla, pero también sabía lo que solía ocurrirles a niños como Lily, perdidos en el sistema.
Una semana después, Grace solicitó la adopción, a pesar de las advertencias de sus amigos y compañeros de trabajo. «Eres joven, Grace», le dijeron. «No puedes criar a un niño sola, sobre todo si tiene problemas de salud». Pero Grace no escuchó. Había perdido a Liam. Había perdido el sueño de una familia, pero podía darle un hogar a Lily. Gastó todos sus ahorros. Hizo turnos extra y se las arregló para abrirse paso entre un montón de papeleo para convertirse en la madre de Lily. Lily no era una niña sana. Tenía fiebres frecuentes, su sistema inmunitario era frágil y las facturas médicas se acumulaban como montañas. Pero Grace nunca se arrepintió. Lily era su luz, su propósito, la razón por la que seguía adelante. Nunca planeó contarle a Liam sobre Lily, no por vergüenza, sino por miedo a que la viera de otra manera, a que creyera que había cambiado demasiado para ser la chica que una vez amó. Mientras tanto, Liam yacía despierto en el sofá de la oficina, con la mirada fija en el techo y los pensamientos dando vueltas. No podía dejar de imaginar a Grace cuidando a Lily con la misma serena convicción que recordaba de años atrás. Se preguntaba si encajaría en esa vida, si acaso era digno de ella después de todo. Pero más que nada, quería saber la verdad sobre Lily, sobre Grace, sobre los 7 años que los separaban. Aún no sabía que la respuesta estaba al final del pasillo. Profundamente dormido junto a la mujer a la que nunca había dejado de amar. A la mañana siguiente, los suaves rayos de sol se filtraban por los ventanales del ático, proyectando un brillo dorado sobre el pálido rostro de Lily. Grace se despertó con el corazón apesadumbrado, exhausta tras una noche sin dormir. Se incorporó y colocó suavemente una mano sobre la frente de Lily. Se le encogió el corazón. La fiebre no había bajado. Estaba más alta. La respiración de Lily era superficial y rápida, y sus labios secos se movían ligeramente en un sueño inquieto. Grace agarró su bolso, que ahora solo contenía algunas cosas después del robo de la noche anterior, y supo que tenía que llevar a Lily a un hospital de inmediato. La levantó con cuidado, intentando no despertarla, y entró en la sala. El ático estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del aire acondicionado. Grace estaba a punto de pedir un taxi, pero al entrar en la sala principal, vio a Liam ya allí, de pie junto a la isla de la cocina con una taza de café. Vestía una camiseta gris y vaqueros, muy distinto del hombre de negocios frío que había visto la noche anterior. Levantó la vista al instante, con los ojos clavados en el niño enfermo que llevaba en brazos. «¿Cómo está?», preguntó en voz baja, pero con un deje de preocupación. Grace dudó, pues no quería involucrarlo más en su lío. «Tiene más fiebre», murmuró. «Necesito llevarla al hospital». «Gracias por todo anoche, pero tenemos que irnos». Liam dejó su café y se acercó a ella. «¿Vas a salir así?». Miró por la ventana donde había parado de llover, pero las calles seguían resbaladizas y frías. «No me digas que vas a tomar un taxi». «Yo te llevo». «Liam, no tienes que hacerlo», empezó Grace, con voz desprovista de convicción. Él ya estaba cogiendo el abrigo de la silla, indicándole que lo siguiera. «Necesita un médico, no una discusión». «Sube al coche, Grace». Su voz era firme pero amable, sin dejarle margen para negarse. Ella asintió, abrazando a Lily con fuerza, y lo siguió hasta el garaje, donde la esperaba una elegante camioneta negra. El viaje al hospital infantil más cercano transcurrió en silencio, interrumpido solo por los suaves gemidos de Lily. Liam conducía con precisión, aunque Grace notó cómo miraba por el retrovisor de vez en cuando para ver cómo estaban. Cuando llegaron, no los dejó simplemente en la acera. Salió, levantó con cuidado a Lily de los brazos de Grace, un gesto tan natural que la dejó atónita, y la llevó directamente a urgencias, llamando a una enfermera con serena autoridad, un toque de preocupación. Grace lo siguió de cerca, con el corazón agitado por la gratitud y el miedo ante lo que su presencia comenzaba a despertar en su interior. Los médicos diagnosticaron a Lily con una neumonía leve, probablemente causada por un sistema inmunitario debilitado y por haberse empapado bajo la lluvia. Le administraron líquidos y antibióticos, y tuvo que permanecer en el hospital unos días bajo observación. Grace se sentó junto a la cama de Lily, sosteniendo su pequeña mano, intentando mantenerse fuerte mientras el médico se iba. Estaba acostumbrada a que Lily enfermara, pero aún sentía como un puñal cada vez, recordándole que ella era todo lo que su hija tenía.
Liam no se fue tras el diagnóstico. Se sentó en un rincón de la habitación, en una incómoda silla de plástico, observando en silencio. Cuando Grace finalmente levantó la vista y lo miró a los ojos, vio la misma dulzura que creía haber perdido hacía 7 años. No tienes que quedarte, dijo con voz áspera. Estoy bien. Lily va a estar bien. Arqueó una ceja y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Siempre dices eso, Grace, pero no me voy a ninguna parte. Se levantó y le puso una mano suavemente en el hombro. Voy a por un café. No discutas. Antes de que pudiera protestar, él se fue, dejando tras de sí una extraña calidez en la estéril habitación del hospital. Durante los 3 días siguientes, Liam se convirtió en una presencia constante e inesperada en sus vidas. Los visitaba a diario, trayendo juguetes para Lily, un osito de peluche, un pequeño rompecabezas y comida para Grace, ensaladas y sándwiches de su cafetería favorita de la universidad. Recuerda lo que pensó Grace, y esa comprensión la llenó de dolor. A pesar de su enfermedad, Lily se iluminaba cada vez que Liam entraba. Lo apodaba el chico tecnológico, lo que lo hacía reír, y le pedía historias sobre computadoras parlantes. Liam, quien tenía poca experiencia con niños, demostró ser sorprendentemente paciente, sentándose a su lado y contando historias ridículas sobre robots y naves espaciales. Grace lo observaba con Lily, con el corazón hecho un nudo. Nunca había dejado de amar a Liam. Ahora lo sabía, por mucho que hubiera intentado ocultarlo durante los últimos 7 años. Pero él era diferente ahora, viviendo en un mundo de riqueza y lujo con el que ella no podía identificarse. Quizás se preocupara por Lily, quizás aún recordara su pasado, pero ¿podría alguna vez aceptar de verdad la vida que ella llevaba? Las facturas médicas, los turnos de noche, una hija que no era suya. No se atrevía a albergar esperanzas. Sin embargo, cada vez que él la miraba, con esa familiar mirada firme, una parte de ella volvía a creer. Cuando le dieron el alta, Lily estaba mucho mejor, pero aún necesitaba descansar. Grace se preparó para llevarla de vuelta al apartamento, pero Liam la detuvo. No vuelvas ahí todavía, le dijo con firmeza. Necesita aire fresco, no un apartamento húmedo junto a las vías del tren. Ven a mi casa en Long Island unos días. Hay espacio. Todo está tranquilo. El médico dijo que necesita recuperarse. Grace se tensó de inmediato. Liam, no puedo. Ya has hecho demasiado. Estaremos bien. Bien, dijo con un dejo de frustración en la voz. ¿Te refieres a dejarla dormir en un lugar sin calefacción? Grace, no intento presionarte, pero piensa en ella. Abrió la boca para discutir, pero Lily, aferrada a su osito de peluche, la miró con los ojos muy abiertos. Mami, ¿podemos ir con el técnico? Quiero ver una casa con jardín. Su voz estaba llena de asombro, y Grace sintió que sus defensas se desmoronaban. Después de todo lo que había pasado Lily, por fin volvía a sonreír. Grace suspiró y miró a Liam, quien apenas disimulaba una sonrisa triunfal. Solo unos días, dijo con severidad. Solo para Lily. De acuerdo, respondió él, aunque sus ojos delataban que sabía que ella mentía, tanto a él como a sí misma. El viaje a la finca de Liam en Long Island fue como entrar en otro mundo. La mansión se alzaba imponente, rodeada de exuberantes jardines y un lago cristalino. Lily, aún recuperándose, jadeó de alegría al ver el césped abierto, implorando salir corriendo. Grace la sujetó, pero no pudo ocultar una sonrisa ante la emoción de su hija. Liam las condujo a una acogedora ala para invitados con grandes ventanales que daban al jardín. Esto es tuyo, dijo. Quédate todo el tiempo que necesites. Grace asintió, pero sentía un gran pesar. Aquí, en el mundo de Liam, se sentía segura y vulnerable a la vez. Sabía que Lily lo adoraba, y le aterraba volver a enamorarse de él si alguna vez hubiera dejado de hacerlo. Pero también sabía que sus mundos estaban muy lejos, y temía que esos días de paz fueran solo un sueño, uno que la realidad pronto haría añicos. Mientras tanto, Liam observaba a Grace y Lily, y por primera vez en 7 años, sintió un destello de verdadera esperanza. Lily, con su sonrisa radiante y su apodo de Tech Guy, había despertado algo en su corazón. Y Grace, con su resiliencia y su amor inquebrantable, era la mujer que él deseaba,
sin importar cuántos muros levantara. Sabía que el camino no sería fácil, pero esta vez no la dejaría escapar. La finca de Liam Hawthorne en Long Island era una obra maestra arquitectónica. Sus muros de piedra gris irradiaban una fuerza serena, y sus imponentes ventanales se abrían a un exuberante jardín que parecía una pintura viviente. Pero en su interior, la casa irradiaba una belleza fría, como un lugar que nunca había sido habitado. Suelos de nogal pulido, sofás de cuero blanco impecable y costosas obras de arte abstracto le daban la sensación de una galería más que de un hogar. Al entrar Grace Miller en la gran sala de estar, de la mano de Lily, se sintió fuera de lugar, como una invitada no invitada en un mundo demasiado prístino. Pero a Lily, con sus grandes ojos marrones y su sonrisa inocente, no le importó la fría elegancia. «Mami, mira, hay un lago reluciente», chilló, pegando la nariz a la ventana y señalando el agua que brillaba bajo el sol de la tarde. Grace le acarició el cabello, ofreciéndole una sonrisa a pesar de la opresión en el pecho. «Es precioso, cariño», dijo con dulzura, «pero necesitas descansar, son órdenes del médico». Lily asintió, pero sus ojos ya estaban divagando, imaginando aventuras en el jardín de rosas. Liam estaba en la puerta, con las manos en los bolsillos, vestido informalmente con un suéter azul oscuro y vaqueros. No parecía el elegante empresario de las portadas de revista, sino más bien un hombre normal, aunque aún conservaba esa presencia magnética. «La habitación está lista para los dos», dijo con voz profunda y tranquila. «Si necesitan algo, solo pídanlo. La casa es grande, pero quiero que te sientas como en casa». «Gracias», respondió Grace con voz neutra. No quería que pensara que se estaba aprovechando de su amabilidad, pero la presencia de Liam, su mirada, tierna, pero como si se ocultara algo, la dejó nerviosa. Condujo a Lily arriba, a una suite cálida y acogedora con una cama grande, edredones de plumas y una estantería llena de cuentos infantiles. Lily se subió a la cama al instante, abrazando el osito de peluche que Liam le había regalado y declarándola su habitación de princesa. Grace rió, pero una parte de ella se preguntaba si estaba cometiendo un error al dejar que Lily y ella entraran en el mundo de Liam. En los días siguientes, la fría mansión empezó a cobrar vida gracias a Lily. Aunque aún se recuperaba de una neumonía, rebosaba energía. Convirtió los cojines del sofá en fuertes, garabateó en los cuadernos de Liam y lo atrajo a sus juegos de fantasía. «Noche de tecnología», «Sé un dragón», ordenó desde lo alto de una silla del comedor, con las manos en las caderas. Liam, incómodo al principio, finalmente cedió, gruñendo y persiguiendo a Lily por la sala mientras ella chillaba de risa. Ese sonido, su risa, resonó por los pasillos, antes silenciosos, como si la casa misma estuviera recordando cómo respirar. Grace se quedó en la puerta de la cocina observándolos, sin poder reprimir una sonrisa. Nunca había visto a Liam así, relajado, despreocupado, nada que ver con el hombre que dirigía un imperio tecnológico. Se arrodilló para que Lily le colocara una corona de papel en la cabeza, y cuando ella lo llamó señor Noche Tecnológica, su cálida risa le dio un vuelco al corazón. Se dio la vuelta, fingiendo concentrarse en preparar té, pero la verdad era innegable. Esos momentos despertaron algo en su interior, recuerdos del Liam de hacía 7 años, el chico que solía escribir códigos tontos solo para hacerla reír. Liam también sintió el cambio, aunque no lo dijo en voz alta. Estaba acostumbrado a la soledad, a las salas de juntas de día y a las noches silenciosas en su oficina. Esta casa siempre había sido un lugar para dormir, no para vivir, pero con Grace y Lily allí, se sentía diferente. Le gustaba cómo los dibujos de Lily atiborraban su mesa de nogal, como lo llamaba, el técnico, con una confianza inquebrantable. Y Grace, con su cabello castaño suelto y sus ojos llenos de silenciosa preocupación y un amor intenso, le hizo comprender lo vacío que había estado su mundo. Buscaba razones para quedarse cerca de ellos, llevándoles el desayuno de su chef privado o sentándose en el jardín con Lily mientras ella recogía los pétalos caídos. Una tarde, mientras la dorada luz del sol bañaba el jardín, Liam se sentó en el césped con Lily, ayudándola a construir un castillo de palos. Grace estaba de pie en el porche, con una taza de té en la mano, observándolos. «¿Tienes un castillo de verdad?», preguntó Lily con seriedad. «Más grande que este», dijo Liam, guiñándole un ojo, «pero ninguna princesa en él era tan linda como tú». Lily sonrió radiante y lo abrazó fuerte. El pecho de Grace se encogió. Lily estaba creando un vínculo con él, y eso le hacía sentir alegría y miedo a la vez.
Si todo esto se desmoronaba, si Liam decidía que su vida era demasiado complicada, demasiado alejada de su mundo, Lily se sentiría destrozada, y ella también. La cuarta noche, algo sucedió que reabrió la puerta al pasado. Grace acababa de quedarse dormida en la habitación de invitados cuando el grito de Lily rompió el silencio. Salió de la cama de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza, y corrió a la habitación de su hija. Lily estaba acurrucada en la cama, sollozando sobre su osito de peluche. «¡Monstruo!», gritó con los ojos cerrados. «¡El monstruo ya viene!». Grace la levantó en brazos y le susurró: «Tranquila, cariño. Solo fue un sueño. Mamá está aquí». Pero Lily seguía temblando, respirando con dificultad. Justo entonces, la puerta se abrió de golpe. Apareció Liam, con el pelo alborotado, una camiseta gris arrugada y la preocupación grabada en el rostro. Se arrodilló junto a la cama y tocó suavemente el hombro de Lily. «Oye, pequeña guerrera», dijo en voz baja y tranquilizadora. «Los monstruos no pueden entrar aquí. Instalé un sistema de seguridad galáctico». Lily me miró, todavía con lágrimas en los ojos. «¿En serio?». «En serio», dijo Liam con una sonrisa. «Soy tu caballero tecnológico, ¿recuerdas?». La arropó y empezó a contarle una historia improvisada sobre una nave espacial que perseguía monstruos en agujeros negros. Los párpados de Lily finalmente se cerraron, y justo antes de quedarse dormida, murmuró: «Papá Liam, quédate». Grace contuvo la respiración. Miró a Liam y lo vio paralizado, con las manos aún apoyadas suavemente sobre las de Lily. Su expresión era cruda, llena de algo que Grace no podía identificar. La soltó lentamente, volvió a arropar a Lily y le indicó a Grace que saliera. Ella lo siguió a la sala de estar contigua, con el corazón latiéndole con fuerza. Se sentaron, lo suficientemente cerca como para sentir la tensión, lo suficientemente lejos como para fingir que no la había. Liam se recostó en el sofá de cuero, con la mirada oscura e indescifrable. «Me llamó así», dijo en voz baja, no como una pregunta, sino como una constatación. «¿Y no la corregiste?». «¿Por qué, Grace?». Se mordió el labio, aferrándose con los dedos al dobladillo de la manga. «Lily se siente segura contigo», dijo. No quería quitársela. «Rara vez confía en nadie, y tú has sido amable con ella». Liam asintió, sin apartar la vista de ella. «¿Y tú? ¿Qué hay de los últimos 7 años? ¿Solo han sido tú y Lily?». Grace respiró temblorosamente. Su pregunta entreabrió una puerta que ella había cerrado herméticamente. «Solo hemos estado los dos», dijo, bajando la mirada. «Después de terminar, me concentré en la escuela y me hice enfermera. No salí con nadie. No busqué. Entonces conocí a Lily, y todo cambió». Liam se inclinó hacia adelante, con voz más suave. «Lily», repitió, como si su nombre tuviera peso. «¿Cómo llegó a tu vida? ¿Y su padre?». Grace levantó la vista, mirándolo a los ojos, curiosa, sin juzgar. Sabía que era hora de decírselo. «Lily no es mi hija biológica», empezó con voz temblorosa. «Hace 3 años, estaba de guardia en urgencias. Hubo un accidente de coche. Una mujer y su hijo pequeño. La madre murió. Sin identificación, sin familia, solo una bebé de 1 año, aterrorizada, sola. La llamábamos Lily. No podía dejar que entrara al sistema, así que la adopté». Liam escuchó en silencio, pero ella vio que sus manos se cerraban alrededor del reposabrazos. «¿La criaste sola?», preguntó, entre asombro y admiración. «Sí», asintió Grace, sonriendo levemente. «No fue fácil. Se enferma mucho. Las facturas son interminables, pero ella es mi luz. No me arrepiento ni un segundo». La miró fijamente un buen rato, como si la viera por primera vez. «Siempre has sido así», dijo con voz áspera, siempre priorizando a los demás. «Me rechazaste entonces, pensando que era lo mejor para mí, y ahora has construido toda tu vida en torno a Lily». Grace parpadeó, con lágrimas en los ojos. «¿Y tú?», preguntó, con la voz apenas un susurro. «¿Qué has estado haciendo todos estos años?». «He leído los artículos, millonario tecnológico, premios, éxito».
Tienes el mundo, ¿verdad? Liam esbozó una sonrisa vacía y negó con la cabeza. ¿El mundo? Miró por la ventana, la oscuridad cubría el jardín. Creé una empresa, gané dinero, compré todo lo que creía importante. Pero no pasaba un solo día sin pensar en ti. Conservé el anillo que te compré, el barato. Era todo lo que podía permitirme en aquel entonces. No podía tirarlo. Me recordó que eras real. Grace contuvo la respiración y las lágrimas finalmente brotaron. Liam, susurró ella. Él se giró hacia ella, con los ojos fijos en los suyos. Nunca te olvidé, dijo con voz firme. Y cuando te vi con Lily, no vi una carga. Vi una vida de la que quiero formar parte, si me lo permites. Grace se sentó allí, con el corazón latiendo con fuerza. Quería creerle, quería caer en sus brazos como antes. Pero el miedo al dolor, a perderlo de nuevo, la retenía. Liam debió presentirlo, porque no presionó. Se puso de pie y le puso una mano suavemente en el hombro. Descansa un poco, dijo. Tenemos tiempo. Pero quiero que sepas que estoy aquí y no me voy a ninguna parte. Salió de la habitación y Grace se quedó allí sentada, con el corazón derritiéndose. Regresó a la habitación de Lily, se acurrucó junto a su hija, y por primera vez en 7 años, se permitió tener esperanza. Que tal vez, solo tal vez, pudieran encontrar lo que habían perdido. Los días en la finca de Liam Hawthorne en Long Island transcurrieron como un sueño frágil, entrelazados por la risa de Lily y las miradas discretas entre Grace y Liam. Había calidez en el aire, un anhelo tácito por algo que los tres habían estado extrañando. Pero el viernes por la mañana, ese sueño se hizo añicos con una sola notificación en el teléfono de Grace. Estaba sentada en la cocina, viendo a Lily colorearse en la mesa, cuando apareció un mensaje de un colega del hospital. Grace, estás en las noticias. ¿Qué pasa? Apareció un enlace. Con un nudo en el estómago, Grace pulsó el enlace. El millonario tecnológico Liam Hawthorne, abandonado por su ambición, ahora enredado en una reunión escandalosa. El titular la golpeó en el estómago. El artículo tergiversaba su pasado en una narrativa cruel, presentando a Grace como una cazafortunas que abandonó a Liam cuando este era un estudiante universitario sin blanca y que ahora había regresado con un hijo misterioso para lucrarse con su éxito. Detalles personales, como adoptó a Lily, como Liam los cuidaba, fueron distorsionados hasta convertirlos en algo escandaloso, impregnado de la insinuación de que Grace lo estaba manipulando. Grace sintió que la sangre se le iba de la cara. Se dirigió a la sección de comentarios, llena de veneno. Oportunista, falsa madre soltera, solo quiere el dinero. Apagó la pantalla, con las manos temblorosas y la vergüenza ardiendo en su pecho. Sabía exactamente de dónde venía. Sara, una vieja conocida de la escuela de enfermería, siempre había resentido la dedicación y el optimismo de Grace. Se habían reencontrado recientemente y Grace, en un momento de vulnerabilidad, mencionó haberse encontrado con Liam. No imaginó que Sara vendería esa información a un periodista sensacionalista, convirtiéndola en un arma. Al otro lado de la mesa, Lily levantó la vista, presintiendo que algo andaba mal. «Mamá, ¿por qué estás triste?», preguntó con inocencia. Grace forzó una sonrisa y le echó el pelo hacia atrás. «No es nada, cariño. Solo estoy un poco cansada». «Sigue coloreando, ¿vale?». Pero en su interior sabía que no podían quedarse. El artículo no solo la atacaba. Amenazaba a Liam, el hombre que había construido un imperio de la nada. Ella no podía ser la razón por la que lo perdió todo. Mientras tanto, Liam estaba en su oficina en casa cuando sonó el teléfono, su director de operaciones lo llamaba urgentemente. «Liam, ¿has visto el artículo de esta mañana?», preguntó la voz, tensa. «Los inversores están entrando en pánico. Dicen que tu vida personal es un lastre para la próxima ronda de financiación. Quieren que esto se limpie ya». Liam apretó la mandíbula. «¿Limpiar?», repitió en voz baja. «¿Te refieres a dejar a Grace y a Lily?». «No», respondió el hombre apresuradamente. «Solo distancia. Desmiente públicamente los rumores. Los inversores no quieren escándalos, Liam. Ya sabes lo brutal que es esta industria».
Liam terminó la llamada sin decir nada más y arrojó el teléfono sobre el escritorio. Sabía lo que podía costarle ignorar a los inversores. Millones de dólares, quizá más. Su empresa, con miles de empleados, podría verse seriamente afectada. Pero la idea de distanciarse de Grace y Lily le desgarraba el alma. Salió furioso, dirigiéndose a la sala a buscar a Grace, solo para descubrir que no estaba. Lily estaba sentada sola, todavía coloreando. Grace había desaparecido. Arriba, en la habitación de invitados, Grace empacaba en silencio. Dobló su ropa y la de Lily en su vieja bolsa, y cada movimiento le dolía más. No podía mirar a Liam a la cara, no podía mirarlo a los ojos y despedirse. Garabateó una nota: gracias por todo. Lo siento. Lo dejó en la cama y planeaba irse con Lily antes de que él regresara. Cualquier cosa con tal de evitar otra despedida dolorosa. Pero cuando bajó, Liam ya estaba allí, con la nota en la mano y los ojos llenos de furia. ¿Qué haces, Grace?, preguntó en voz baja pero cortante. Levantó la nota y se marchó sin decir palabra. ¿Crees que te dejaría desaparecer otra vez? Grace se quedó paralizada, con lágrimas en los ojos. Lily sintió la tensión y corrió hacia ella, abrazándola por las piernas. Mamá, está enojado el técnico, susurró. Grace se arrodilló junto a su hija, abrazándola fuerte, intentando mantener la voz tranquila. No, cariño, no está enojado. Ve a buscar tu osito de peluche, ¿vale? Mamá necesita hablar con él. Lily asintió y salió corriendo, dejando a Grace y Liam en un silencio sepulcral. Liam, no lo entiendes, dijo Grace mientras se ponía de pie, con la voz temblorosa. Ese artículo es culpa mía. No tenía ni idea de que Sara haría eso. Pero ahora todo el mundo te está observando a ti, a tu empresa, a tus inversores. No puedo ser la razón por la que lo pierdas todo. Liam dio un paso adelante hasta que solo los separaban centímetros. ¿Perderlo todo?, preguntó, casi gritando, y luego suavizó el tono por el bien de Lily. Grace, ¿de verdad crees que me importa más el dinero que a ti y a Lily? ¿Crees que construí este imperio solo para presumir, para vivir sola en una casa fría? Ella negó con la cabeza, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. No quiero que te arrepientas de esto, Liam. No quiero ser una carga. No quiero que tengas que elegir entre mí y todo por lo que has sangrado. Te lastimé una vez. No lo volveré a hacer. Su ira se convirtió en dolor. Dio otro paso y le puso suavemente una mano en el hombro. Grace, dijo con voz ronca, nunca fuiste una carga. ¿Nunca? Hace 7 años, te marchaste porque pensaste que estaría mejor sin ti. Pero te equivocaste. No era feliz. No hasta que te volví a ver a ti y a Lily. Grace se derrumbó y se dio la vuelta, pero Liam la abrazó, levantándole la barbilla hasta que lo miró a los ojos. No me importa el dinero. No me importa la empresa si eso significa perderte otra vez. ¿Esos inversores? Que se vayan. La reconstruiré desde cero si es necesario. ¿Pero tú y Lily? Son irreemplazables. Se quedó paralizada, con lágrimas cayendo libremente, con el corazón dividido entre el miedo y un destello de esperanza. Pero la presión, susurró, no se detendrá. Le harán daño a Lily. No puedo dejar que pase por eso. Liam la apretó con más fuerza. Sus ojos ardían. No la tocarán, dijo apretando los dientes. No te tocarán. Yo me encargaré de esto, Grace. Pero tienes que confiar en mí. No vuelvas a escapar. Déjame luchar por nosotros. Lo miró a los ojos y, por primera vez, le creyó de verdad. Quería protegerlo del caos, pero esta vez no podía apartarlo. Ella asintió, ahogada por la emoción, y Liam la abrazó, abrazándola como si fuera a perderla de nuevo. Justo entonces, Lily regresó, aferrada a su osito de peluche. Levantó la vista, preocupada. ¿Mamá está llorando? Liam se arrodilló y sonrió con dulzura, abrazando a Lily. No llora de tristeza, dijo en voz baja. Llora porque el técnico le prometió construirle un castillo gigante. Lily chilló de alegría y los abrazó a ambos con fuerza.
Y en ese momento, entre el escándalo, la presión y el miedo, Grace sintió un rayo de esperanza. El camino que le esperaba sería duro, pero esta vez no lo recorrería sola. Liam estaba allí y no se iba a rendir. La tormenta mediática no había amainado desde que el cruel artículo dirigido contra Grace y Liam se difundió en línea. Los periodistas sensacionalistas se congregaron frente a la propiedad de Liam Hawthorne en Long Island, con las cámaras enfocadas en cada ventana, mientras las redes sociales bullían con especulaciones sobre la ex del millonario tecnológico y el misterioso hijo. Pero a la mañana siguiente, Liam tomó una decisión. Había terminado de esconderse. Llamó al equipo de relaciones públicas de su empresa y exigió una conferencia de prensa de emergencia en la sede de Manhattan. Lo diré una vez, le dijo al director ejecutivo por teléfono, con voz fría como el acero, y después de eso, nadie podrá volver a mencionarlo. De vuelta en la finca, Grace estaba sentada en la sala, abrazando a Lily mientras la pequeña jugaba con sus bloques de construcción. Intentó mantener la calma, pero su corazón era un caos. Tras el enfrentamiento de anoche, cuando Liam le impidió irse, sintió un atisbo de esperanza, pero estaba entrelazado con el miedo. Temía que la presión de la prensa y los accionistas hiciera que Liam reconsiderara su decisión, que se diera cuenta de que el precio de elegirlas a ella y a Lily era demasiado alto. Encendió la televisión para distraerse, pero las noticias de la mañana la paralizaron. El magnate tecnológico Liam Hawthorne dará una conferencia de prensa para abordar rumores sobre su vida personal, anunció el presentador. Lily levantó la vista y señaló la pantalla. El técnico rió. ¿Qué hace en la tele, mami? Grace sonrió débilmente, acariciando el pelo de Lily. Está hablando con todo el mundo, cariño, pero por dentro estaba aterrorizada. ¿Qué diría? ¿Se distanciaría públicamente de ella para proteger su compañía? Atrajo a Lily hacia sí, conteniendo las lágrimas. En Manhattan, la sala de conferencias estaba repleta de reporteros. Los flashes parpadeaban sin parar. Liam subió al podio, vestido con un sencillo traje negro que no opacaba en absoluto su imponente presencia. Se irguió, con sus penetrantes ojos verdes, escudriñando a la multitud con una determinación inquebrantable. Ajustó el micrófono y su voz resonó, baja, firme y potente. No suelo hablar aquí de mi vida personal, empezó. Pero las mentiras que circulan últimamente no me dejan otra opción. Hablaré ahora, una sola vez. La sala quedó en un silencio sepulcral, las cámaras disparando al ritmo de la música. Liam miró directamente al objetivo, como si hablara no solo con la prensa, sino directamente con Grace. Grace Miller es la mujer de la que me enamoré hace 7 años, dijo con voz firme, y todavía la amo. Su hija, Lily, es lo más extraordinario que me ha pasado. No son un escándalo. No son una carga. Son mi familia, y cualquiera, inversionista, accionista o público en general, que tenga un problema con eso puede irse. No necesito su dinero. Necesito a Grace y a Lily. Jadeos y murmullos recorrieron la sala mientras los periodistas se apresuraban a tomar notas. Liam levantó una mano, pidiendo silencio. Una cosa más, dijo, con voz más suave, pero firme. Dejé que Grace se marchara una vez porque no tuve el valor de luchar por ella. No volveré a cometer ese error. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y abandonó el escenario, dejando atrás a una prensa atónita y un aluvión de preguntas sin respuesta. De vuelta en la finca, Grace se quedó paralizada frente al televisor, con lágrimas rodando por sus mejillas. Abrazó a Lily con más fuerza mientras la pequeña aplaudía con alegría, ajena a la intensidad del momento. El técnico habló de mí, Lily se rió. Grace no podía hablar. Sollozaba en silencio, con los hombros temblorosos. Las palabras de Liam no fueron solo una declaración pública. Fueron una promesa, una confesión, un amor declarado al mundo, sin importar el costo. Nunca antes se había sentido tan vista, tan elegida. No hacía 7 años, ni en todos los años que había pasado sola con Lily. Horas después, la puerta principal se abrió. Liam entró, con la chaqueta desabrochada y el pelo ligeramente despeinado por el viento. Grace se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza. Lily corrió hacia él, abrazándole las piernas. El técnico de la tele, chilló, tirando de su mano.
Liam sonrió, levantándola en brazos, pero sus ojos estaban fijos en Grace. Ella permaneció allí, con los ojos rojos y los labios temblorosos, sin saber qué decir. Bajó a Lily, dejándola correr a buscar su osito de peluche, y se acercó a Grace. Sin decir palabra, se arrodilló frente a ella y sacó una pequeña y desgastada caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. La abrió, revelando un sencillo anillo de plata, ligeramente deslustrado, pero inconfundiblemente querido. Grace, dijo con voz ronca. He guardado esto desde el día que te fuiste. No sé por qué, pero no podía tirarlo. Quizás porque una parte de mí siempre esperó que algún día pudiera ponértelo en el dedo. Grace se cubrió la boca, y las lágrimas cayeron a raudales. Liam susurró. Te amo, continuó él, con los ojos fijos en ella. Te amé hace 7 años. Te amo ahora. Amo a Lily. Me encanta cada complicación que conlleva amarte. No puedo prometerte el mundo entero, pero te daré el mío. Cásate conmigo, Grace. Déjame ser tu familia. Se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza, todos sus miedos disolviéndose bajo el peso de su verdad. Lily regresó a la habitación con los ojos muy abiertos. ¿Qué hace el técnico?, preguntó, ladeando la cabeza. Liam rió suavemente, todavía de rodillas. Le estoy preguntando a tu mami si quiere ser mi esposa, dijo. Lily parpadeó y luego sonrió radiante. Si mami dice que no, ¿puedo ser yo la novia? Una risa rompió la tensión, y Grace se arrodilló también, abrazando a Lily antes de volverse hacia Liam. Le temblaba la voz. ¿Estás segura?, preguntó. ¿De mí? ¿De Lily? ¿De todo este caos? Él le tomó la mano y le puso el anillo en el dedo, perfectamente ajustado, como si siempre hubiera estado ahí. Nunca he estado más seguro, dijo, abrazándolas a ella y a Lily. Eres mi hogar, Grace. No importa lo que diga el mundo, no te dejaré ir. Grace asintió, las lágrimas caían, pero una sonrisa florecía entre ellas. Lo abrazó, sintiendo a Lily entre ellos. Y por primera vez en 7 años, se sintió completa de nuevo. Los medios, la presión, la incertidumbre, todo quedó en segundo plano. Se tenían el uno al otro, y eso era suficiente. Lily, todavía en sus brazos, levantó la vista con picardía. Quiero un vestido de princesa, anunció. Grace y Liam se echaron a reír. Liam la besó en la frente y luego la miró con ojos prometedores. Nuestra princesita tendrá todos los vestidos que quiera, dijo. Y Grace supo que no se refería solo a los vestidos. En ese momento, en la cálida sala de estar de la finca, ya no eran fragmentos dispersos de un pasado roto. Eran una familia, unida por el amor, la valentía y un anillo que había esperado 7 años para volver a casa. 4 meses después de la fatídica conferencia de prensa, el jardín tras la finca de Liam Hawthorne en Long Island se había transformado en un paisaje de ensueño. Guirnaldas de luces centelleantes colgaban de las ramas de los árboles, formando un dosel resplandeciente bajo el atardecer otoñal. Rosas escarlatas y suave lavanda llenaban el aire de una dulce fragancia, fundiéndose con la fresca brisa otoñal. Un camino de piedra conducía a una sencilla plataforma de madera, donde se alzaba un arco floral adornado con ondulantes cintas blancas. La boda de Liam y Grace no fue ostentosa. Sin cientos de invitados, sin medios curiosos, solo sus amigos más cercanos. Algunos compañeros de la universidad, compañeros de Grace del hospital y el personal de confianza de Liam se reunieron para presenciar algo sagrado. Dentro del dormitorio principal, Grace estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero. Su vestido de novia era sencillo pero elegante, de suave seda blanca que se ajustaba a su figura, con la cola ondulante sobre el suelo. Su cabello castaño estaba ligeramente rizado, coronado con una delicada corona de flores. Llevaba un maquillaje mínimo, solo un toque de lápiz labial rosa y rímel, pero sus cálidos ojos marrones brillaban de felicidad. Todavía no podía creerlo. Estaba allí, a punto de comenzar una nueva vida con Liam, el hombre que había amado, perdido y, de alguna manera, reencontrado. La puerta se abrió de golpe y Lily entró corriendo, con el aspecto de una pequeña princesa. Llevaba un vestido blanco a juego con el de Grace, con un suave tul flotando alrededor de sus piernitas.
Una corona de lavanda coronaba sus rizos, y sus grandes ojos marrones brillaban de emoción. «Mami, ¿me veo bonita?», preguntó, girando para que su vestido se abriera. Grace se arrodilló y la abrazó, radiante. «Eres la princesa más hermosa que he visto», dijo, besando la frente de Lily. «¿Recuerdas tu trabajo?». Lily asintió solemnemente y levantó una pequeña almohada de seda blanca con 2 anillos de boda atados con un listón. «Sostengo los anillos para ti y para papá Liam», declaró con orgullo. Grace sonrió con los ojos llorosos. Las palabras, papá Liam, aún le conmovían el corazón. Tras la propuesta, Liam había adoptado formalmente a Lily, completando el proceso legal para convertirla en su hija en todos los sentidos. Lily, con su amor infinito y su inocente confianza, había aceptado a Liam como parte de su mundo sin dudarlo, y Grace no podría haber deseado nada más. Una suave música de violín se elevaba desde el jardín. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Grace tomó la mano de Lily, respiró hondo y salió. Todas las miradas se posaron en ella, pero solo vio a Liam. Estaba de pie bajo el arco floral, con un traje gris claro, el cabello oscuro bien peinado y sus ojos esmeralda brillando mientras la observaba. Su sonrisa, cálida, sincera y llena de amor, disipó cualquier rastro de nerviosismo. Lily caminaba delante, equilibrando cuidadosamente la almohada con los anillos. De vez en cuando miraba hacia atrás para sonreír a Grace, provocando risas entre los invitados. Al llegar al altar, abrazó a Liam, obligándolo a agacharse para abrazarla. «Lo hiciste increíble, princesa», susurró, besándola en la mejilla antes de entregársela a una amiga. Grace dio un paso adelante, con la mano temblorosa, al colocarla en la de Liam. La abrazó fuerte, cálida, firme, inquebrantable. «Estás hermosa», susurró solo para ella. «Todavía no puedo creer que seas real». Se sonrojó, sonriendo. «Yo tampoco puedo creer que seas real». El oficiante, un viejo amigo de Liam del MIP, dio inicio a la ceremonia. Sus votos fueron breves pero sinceros. Grace prometió apoyar a Liam, compartir alegrías y tristezas, ser su apoyo como él lo había sido para ella. Liam, con la voz baja y cargada de emoción, juró proteger a Grace y a Lily, construir un hogar donde siempre se sintieran amadas. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Lily se adelantó con orgullo, levantando la almohada. La risa recorrió a los invitados. Liam tomó el anillo de plata, el antiguo que había conservado durante 7 años, y lo deslizó en el dedo de Grace. Luego se colocó una nueva alianza, sencilla pero elegante. «¿Ya puedo besar a la novia?», le preguntó al oficiante con un brillo travieso en los ojos. «Por supuesto», respondió el amigo con una sonrisa. Liam abrazó a Grace y la besó. Estallaron los aplausos y Lily chilló de alegría. El beso fue dulce y firme, lleno de la promesa de un futuro que alguna vez creyeron perdido. A lo lejos, una pequeña campana de capilla resonó suavemente, llevada por la brisa como una bendición del universo. La recepción tuvo lugar allí mismo, en el jardín, bajo la suave luz de las luces. Las mesas estaban adornadas con flores frescas y velas. La comida era un guiño a sus días universitarios. Pizza artesanal, ensalada fresca y pastel de chocolate. Un pedido específico de Lily. Lily corría de un lado a otro, presumiendo su vestido a cualquiera que la viera, mientras Grace y Liam estaban sentados de la mano, contentos. En un momento de tranquilidad, con los invitados riendo y Lily ocupada con una amiga, Liam llevó a Grace aparte, a un rincón más apartado del jardín. Las luces brillaban a su alrededor, y él la abrazó por detrás, con la barbilla apoyada en su hombro. «Esta vez», susurró, «no te dejaré ir. Pase lo que pase, siempre serás mi hogar». Grace se giró para mirarlo, con lágrimas de alegría en los ojos. «Y tu mente», susurró, «solía pensar que nunca tendríamos este final, pero me hiciste creer en milagros». La besó en la frente. «No es un milagro», dijo. «Solo un hombre demasiado enamorado para dejarlo ir». Regresaron a la fiesta, donde Lily bailaba una canción alegre. Les tomó las manos y los atrajo hacia su baile de princesa, haciendo reír a todos. Grace miró a Liam y a Lily con el corazón lleno. Antes creía que tener una familia era algo con lo que solo soñaba. Pero ahora era real. Imperfecto, pero completo.
Al caer la noche y al irse los invitados, el jardín resplandecía con la suave luz del crepúsculo. Grace, Liam y Lily se quedaron bajo el arco de flores una última vez, abrazados. «Ya somos una familia, ¿verdad?», preguntó Lily, mirándola con los ojos muy abiertos. «Sí, princesa», dijo Liam, alzándola en brazos. «Para siempre». Grace se apoyó en él, sintiendo la calidez de su cuerpo y los brazos de Lily rodeándolos. A lo lejos, la campana de la capilla volvió a sonar, recordándoles que tras el dolor, tras la separación, se habían reencontrado, y que esta vez nada los separaría. La boda había terminado, pero su historia apenas comenzaba. En la casa que una vez fue fría, ahora llena de risas y amor, Grace sabía que este era solo el primer capítulo de muchos. Juntos, ella, Liam y Lily construirían la vida que alguna vez solo imaginaron. Una familia hecha no solo de sangre, sino de amor, valentía y la firme convicción de que el hogar no es donde naces, sino donde eliges vivir cada día.